Privilegio poder estar hoy aquí con ustedes. Es un sueño cumplido para mí el estar aquí. Es un honor, así que voy a estar hoy hablando lo que Dios quiere traer a través de esta palabra. Hoy yo decía en el devocional cuando llegué temprano que hoy los papeles en la casa se cambiaron, ¿sí? En la que llegó hoy temprano fui yo, el que se quedó en casa con los niños fue mi esposo, y él tiene un dicho muy particular, y cuando está por predicar él me dice, deja que el siervo del Señor se va a encerrar a concentrarse. Entonces hoy él, ¿qué le hago de desayuno a los niños? Deja que la sierva del Señor se está concentrando. Entonces ahí él ya se puso en mi lugar y yo también pues ya me puse en el lugar de él, así que ha sido una mañana bien interesante. Bueno, quiero preguntar cuántos de ustedes trajeron su Biblia de papel, que pueda ahí levantarla. Recuerden que estamos en nuestra campaña de traer nuestra Biblia de papel. Si usted no trajo Biblia, las personas de protocolo le pueden prestar una para que usted siga ahí la lectura del mensaje. Para este tiempo se ha dado un mover por la lectura de la palabra en papel. Quiero mostrarles esta Biblia, se llama una Biblia de apuntes, y esta Biblia tiene algo muy bonito, y es que usted puede escribir, hacer lo que se llama lettering, que es que usted haga con diferentes letras, escriba a manera de recordar el versículo que Dios le mostró en su tiempo con Dios. Entonces es una forma muy bonita que usted puede ir memorizando, puede ir aplicando la palabra, haciéndole diferentes letras. Le venden también acuarelas, los marcadores. Entonces es bien bonito que usted pueda también tener estos recursos. Ahí les muestro, uno hace los dibujitos de una forma que usted pueda estar ahí leyendo la palabra de Dios. También, bueno, le venden stickers, o sea, quiero mostrarles que hay muchos recursos para que uno pueda disfrutar la palabra, que uno pueda disfrutar nuestra Biblia de papel. En mi caso, mi Biblia ya viene con stickers, entonces cada vez que Dios me da una palabra, yo coloco el sticker, le hago las nubecitas con el resaltador, le pongo la fecha, y es muy bonito que después de que pase el tiempo, usted pueda ir a su Biblia y recordar esa palabra que Dios le dio. Nosotros tenemos en la mesa de centro las versiones de la Biblia que ya no estamos usando, están debajo de nuestra mesita de centro, y hoy que está ya Santi caminando, entonces se ha vuelto el saque de Biblias, y ha sido bonito ver las palabras que Dios me había prometido y que ya hoy puedo decir que las ha cumplido, ¿sí? He visto promesas del 2005 que yo quedo, ay, qué chévere lo que me dijo en este tiempo, y ya hoy es una realidad en mi vida. Entonces los animo a que ustedes puedan tener su Biblia de papel. Ya muy pronto en el punto I vamos a tener una cantidad de Biblias de colores, ya están compradas, así que dentro de poquito usted la va a poder adquirir. Bueno, el mensaje que tengo hoy para ustedes es que Dios va a hablar, se llama Marcando la Diferencia. Y este mensaje resultó de un tiempo con Dios. Veníamos mirando en el mes de mayo un libro que me impactó, que me encantó, que me gustó, que me lo disfruté leyendo, y Dios habló a mi vida a través de él, y es el libro de Ruth, a través del personaje de Ruth, y hoy nos vamos a centrar en este personaje, en Ruth. Quiero contarles un poquito de la historia de Ruth para aquellos que no lo conocen, mientras llegamos al capítulo en el que nos vamos a centrar hoy. ¿Cómo comienza la historia de Ruth, o cómo comienza el libro de Ruth? Hay una familia, el esposo Elimelech, su esposa Noemí, tienen 2 hijos. Ellos viven en Judea, pero en Judea hay azota el hambre. Entonces ellos tienen que salir de esa región y tienen que irse a otro lugar. Así que ellos deciden ir a la tierra de Moab. ¿Cómo surgen los moabitas, o quiénes eran los moabitas? Si usted quiere, en Génesis 19, del 30 al 38, le cuentan detalladamente cómo nacieron los moabitas. Los moabitas vienen de Lot. Cuando Lot pasa lo de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot piensan que ya se acabaron los hombres, entonces ¿qué vamos a hacer para preservar la especie? Entonces dicen,
pues nos tocó emborrachar a nuestro papá, acostémonos con él. Y así lo hicieron. Y de ese incesto, la hija mayor tuvo un hijo y a ese hijo le pusieron por nombre Moab. Y de ahí es donde nacen los moabitas, de este incesto. Entonces, a esa región decidió ir Elimelec y su familia a vivir. Luego de un tiempo muere Elimelec y esta familia no solo se quedó viviendo en Moab, sino que ya emparentó con los moabitas porque sus hijos se casan con 2 moabitas. Y es aquí donde sale a nuestra escena Ruth. Se casan con Ruth y con Orfa, 2 moabitas. Después de un tiempo mueren también estos 2 hombres, así que quedan solo Noemí, Ruth y Orfa. Entonces Noemí escucha que en su tierra, en Judea, ya cesó el hambre, que ya hay buenas cosechas, entonces ella decide, pues me voy a devolver para mi tierra, así que se van las 3 en camino hacia Judea. Pero Noemí dice, no, yo cómo le voy a hacer esto a mis nueras, devuélvanse, vayan a su tierra, cásense, que yo me voy sola. Pero ellas le dicen, no, nosotras no te vamos a dejar, nosotras nos vamos a ir contigo. Sin embargo, Noemí vuelve a insistirle, vayan, se casen, quédense en su tierra. Y Orfa finalmente dice, bueno, sí, yo me regreso para mi tierra. Pero Noemí no, Ruth no. Y Ruth le hace una declaración de fidelidad a su suegra y le dice, donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y ellas 2 emprenden el camino hacia Judea. Entonces, imagínese usted cómo es la vida ahora de Ruth cargando con su suegra. No sé, hoy en día dice que entre más lejitos uno esté de la suegra, mejor, ¿cierto? Pero en este caso, Ruth se echó a cuestas a su suegra. Ya no tenía ningún compromiso con su suegra, pero más sin embargo dijo, yo me voy con mi suegra. ¿Sí? Yo no tengo nada contra mi suegra, la amo, de pronto debe estar viéndome ahí por el internet, yo amo a mi suegra, la bendigo, pero el común de nuestra sociedad es que entre más lejitos esté nuestra suegra, pues mejor, ¿sí? Que no se meta mucho. Entonces, en esta situación llega Ruth y Noemí a Judea. Llegan en una situación difícil, sin protección, sin provisión, llegan también con el dolor de que sus esposos se han muerto, llegan aún con sueños rotos, porque quizás el hecho de que Ruth se haya casado, dice, bueno, voy a tener hijos, pero no pudo tener hijos. Noemí dijo, bueno, se casaron mis hijos, voy a tener nietos, pero tampoco ese sueño se dio. Así que en esta situación difícil llega Ruth y Noemí a Judea. Quiero entonces que vayamos al pasaje en el que vamos a estar estudiando hoy, que está en Ruth, capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y antes de leer ahí, quiero que usted mire, o quiero contarles que en la vida de Ruth hay un antes y un después. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una situación difícil que Ruth está viviendo. Pero si vemos cómo fue el final de la historia, que más adelante lo vamos a ver y me adelanto, fue un final muy diferente al principio, a cómo estaba Ruth en este momento. Entonces, algo pasó en la vida de Ruth que hizo que su final fuera diferente. Algo pasó, ella tuvo que hacer algo para que el desenlace de su historia fuera diferente a lo que estaba viviendo. Entonces, quiero que miremos 4 pasos, 4 aspectos que hizo Ruth y que Dios usó para cambiar el desenlace de su historia. Y dice Ruth capítulo 2, versículo del 1 al 13. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí le respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo.
El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para coger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayas sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le pregunté. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y quiero que para este primer punto nos enfoquemos en el versículo 2, y el primer punto es desear. Y dice ahí en el versículo 2, un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha. Ahí la palabra está subrayada, déjame ir. Noemí, Ruth está haciendo referencia a algo que ella quiere. En la Reina Valera dice, Ruth le manifiesta, Reina Valera, perdón, te ruego me dejes ir. Te ruego me dejes ir. Noemí tenía el deseo de salir de esa situación en la que ella se encontraba. O sea, ella no se conformó, ella no dijo, yo me voy a quedar aquí esperando a que alguien me traiga el sustento que nosotras estamos necesitando. No, ella dijo, yo deseo salir, yo deseo cambiar mi situación. Ella quería traer un cambio sobre su situación, y yo quiero que miremos el significado de desear. Tomé 3 significados. El primero, tener interés o apetencia por conseguir la posesión o la realización de una cosa. Querer determinada cosa. Querer que se produzca o no un acontecimiento. Ruth tuvo interés en cambiar su situación, tuvo interés en no quedarse ahí en la situación difícil, en el dolor que ella estaba sintiendo. Ella dijo, yo quiero cambiar mi situación. ¿Cuál es la situación que tú hoy necesitas cambiar para que el desenlace de tu historia sea diferente? ¿Cuál es esa situación? Quizás que no tienes trabajo, necesitas trabajo. Quizás esa situación es que quieres casarte. Quizás esa situación es que necesitas algo nuevo en tu matrimonio. ¿Cuál es esa situación que necesitas cambiar hoy en tu vida? Sea cual sea la situación, necesitamos tener un querer por cambiar esa situación, ¿sí? Necesita que arda en nosotros el deseo por cambiar esa situación. Si no hay el deseo, nada vamos a poder lograr. Necesitamos que surja en nosotros el querer cambiar nuestra situación. Y muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos que el mover de Dios, que el Dios cambie nuestra situación, porque no queremos, porque no nos interesa, porque estamos tan acostumbrados a lo que día a día vivimos, que ya deje así, ¿sí? Ya no queremos nada más. Pero nosotros necesitamos activar ese querer en nosotros para cambiar nuestra situación. Quiero que miremos en Filipenses 2:13, ahí están las pantallas, y este versículo dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es decir, Dios está esperando que nosotros le pidamos a Él que despierte ese querer en nuestro corazón, ¿sí? Quizás yo necesito buscar trabajo, pero no quiero, ¿sí? No está en mí el deseo de salir de la situación de desempleo.
Bueno, pues tienes que pedirle a Dios que comience a poner ese querer, ese sentir en tu corazón, que te mueva, que te lleve a cambiar tu situación. Número 1, desear. Segundo punto, y está ahí mismo en el versículo 2, confiar. Dice, un día Ruth la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Alguien en su bondad me permite recoger las espigas. Y quiero que también en este versículo miremos la versión Reina Valera. Dice, te ruego me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, Ruth está afirmando, Ruth está diciendo, yo voy a recoger espigas, yo voy a hallar gracia en los ojos de alguien, ¿sí? Estos dos verbos significan una afirmación. Ruth estaba confiando de que algo bueno iba a pasar, ella no se quedó, será, de pronto yo no conozco, soy extranjera, ¿qué tal? Me cierren las puertas de los campos y yo no pueda. No, Ruth lo dijo con confianza, Ruth confió en Dios y ella declaró que su situación iba a cambiar cuando dice, y recogeré espigas y hallaré gracia en los ojos de alguien. Lo que Ruth estaba pretendiendo hacer era espigar. En Deuteronomio 24, 19 al 21 nos habla de esa ley de espigar. Entonces, se trata de que las personas que estaban en necesidad, por ley en Israel, podían ir, acercarse a los campos y cuando los segadores estuvieran recogiendo las espigas, estuvieran recogiendo las cosechas, si se caía una espiga, ellos tenían la obligación de dejarla en el piso y esperar a que la persona que estaba en necesidad viniera y la recogiera. Eso era como una ayuda social en esa época, sí, era la ayuda social para los necesitados. Sin embargo, aunque era una ley, los dueños de los campos podían decir, no, aquí no entran, aquí no va a espigar nadie, ¿sí? Como a ley puesta, la trampa también está puesta. Entonces, ellos podían decir, no entran. Sin embargo, Ruth no se quedó quejándose. Ruth no se quedó, ¿será que sí? De pronto. Ruth estaba confiando en Dios, en que su situación iba a cambiar. ¿Confías en Dios en que tu situación puede cambiar? ¿Confías en que Dios te está sustentando, en que Dios está labrando el camino que necesitas para cambiar tu situación? Necesitamos mirar la situación por la que estamos viviendo con los ojos de la fe. Necesitamos mirarla con ojos de fe y creer, confiar en que Dios puede cambiar, sea cual sea la situación que tú hoy estés viviendo. Quiero que vayamos a Jeremías 17, del 7 al 8. Y dice ese versículo que está ahí en las pantallas, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Si usted mira arriba de ese pasaje nos está hablando, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces yo he confiado en mis propias fuerzas para cambiar mi situación? ¿Sí? No he venido delante de Dios a entregarle la situación y decir, Dios, yo confío en que tú lo puedes hacer, sino que estoy en mis propias fuerzas tratando de cambiar mi situación. El versículo dice que nos va a proteger del calor, de la sequía, ¿sí? O sea, no dice, nunca va a llegar, sí, va a llegar, pero estamos tan arraigados a esa raíz que no nos va a afectar. Así que, ¿en quién estás tú arraigado? ¿En quién está arraigada hoy tu fe? ¿En quién está hoy tu confianza? Para que tú puedas declarar que tu situación va a cambiar porque confías en Cristo. ¿Por qué debemos arraigarnos a Cristo? ¿Cuál sería la respuesta de decir yo necesito arraigarme a Cristo?
¿Sabe por qué necesitamos estar arraigados a Cristo? Porque Él es el único que nos va a llevar al Padre. No hay otro, no hay otra opción. Él es el único que nos da salvación. Él es el único que nos hace justos delante del Padre. Así que si tú hoy no estás arraigado a Cristo, yo te invito a que lo hagas, el Señor de tu vida, que tú te arraigues a Él, que tú te penetres a Él, que lo hagas el Señor, que mantengas una relación de intimidad diaria con Él. Entre más vamos conociendo a Dios, más fácil puede ser llegar a confiar en Él. Si yo no voy a dejar mis hijos al cuidado de alguien que yo no conozco, que yo no sé quién es, no lo voy a hacer. Así mismo pasa con nuestras vidas. Si tú no sabes quién es Dios, si tú no tienes una relación con Él, no vas a saber que Dios es un Dios bueno, omnipotente, poderoso, que no cambia. Necesitas conocerlo para poder entregar tu vida a Él y confiar en Él. Quiero contarles una historia de hace varios años. En la iglesia en la que yo asistía antes, hace como unos 15 años, hicimos una obra de teatro. A mí me gusta mucho todo el tema de actuar. Y el personaje que tuve que hacer era un pajarito. Y ese pajarito tenía en particular algo, y es que tenía un paracaídas. Ese pajarito tenía un paracaídas y la historia se trata de que van unos jóvenes, van subiendo por una montaña y cuando les pasan una cantidad de cosas, pero cuando llegan a la cima se encuentran con dos pájaros. Entonces la conversación que tiene mi personaje, que se llamaba Sheldon, la tiene con otro pajarito y el otro pajarito le está diciendo: Sheldon, ¿y qué tienes atrás? Entonces yo le respondía: no, es un paracaídas. ¿Y por qué tienes ese paracaídas? Si tú eres un pájaro, tú puedes volar. No, porque me da miedo que me resbale de la rama y no sepa volar. Pero tú eres un pájaro. No, me da miedo, yo no me quiero caer, ¿qué tal mis alas no se abran? Bueno, el cuento era que Sheldon era muy miedoso, le tenía miedo a volar siendo un pájaro. Y por mucho tiempo ese nombre de Sheldon, mis amigos me lo atribuyeron. Entonces yo ya no era Pao, ni Paito, ni Paolita, sino Sheldon. Siempre me decían para todo Sheldon, Sheldon. Tanto que a veces cuando me decían Pao, yo ya decía: uy, está bravo. Así como cuando a uno la mamá lo llama por el nombre completo, uno ya dice: está brava conmigo. Así, era tanto que yo ya reaccionaba al llamado de Sheldon. Y hace poco con José le estaba hablando algo del ministerio. Le estaba diciendo: mira, yo creo, yo siento que debemos hacer esto, pero no estoy segura, de pronto Dios nos lleve a hacer lo otro. Bueno, le estaba contando una situación y José se levanta y me dice: ay, Sheldon, ¿hasta cuándo? Y se fue. Mi reacción fue como: uy, qué viejera, a ver, nada que ver, o sea, ¿por qué trae eso a colación? Pero eso se quedó ahí en mi mente y tuve que venir a decirle: Dios, de verdad, tengo ese personaje tan arraigado a mí que soy Sheldon y estoy con ese paracaídas diciendo: sí quiero, pero no puedo, pero me da miedo, sí quiero experimentarte de otra manera, pero tengo un miedo tan grande. Y tuve que realmente venir y decirle a Dios: Dios, quítame el paracaídas. Solo tú me lo puedes quitar porque yo ya lo he intentado, he tratado y no he podido. Así que el hecho de que yo hoy esté acá es una muestra de que me quité el paracaídas y dije: Dios, me suelto en tus brazos y yo sé que tú vas a actuar. Muchas veces las situaciones difíciles que nosotros vivimos son como esa parte de Dios, esa patadita de Dios diciendo: confía en mí, confía que yo estoy aquí, suéltate. Entonces no sé cuántos de ustedes pueden ser esos Sheldon que tienen ahí a cuestas ese paracaídas, sea cual sea el área o la situación, ¿sí? En mi caso era en la parte ministerial, pero quizás Dios te está llamando a que tú asumas riesgos y por temor y por miedo no lo quieres hacer. Pues es el tiempo de que tú ya te desprendas de ese paracaídas y veas cómo Dios se va a mover en tu vida. Número 1, desear. Número 2, confiar en Dios. Número 3, actuar. Y en el versículo 3 dice: así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Salió. ¿Qué implicó el salir de Ruth?
una acción, ¿cierto? Está evidenciando una acción. Ruth no solo se quedó deseando, ay sí, yo quiero un futuro mejor, sí, yo quiero salir de la situación difícil en la que me encuentro. No se quedó solo confiando en Dios, sí, yo confío en que tú lo puedes hacer, yo sé Dios, yo confío en que tú puedes darme los medios. No, Ruth salió. Ruth salió a buscar eso que Dios tenía para ella. Ya no se quedó solo en intenciones. Y cuando yo actúo, yo materializo ese deseo y esa confianza puesta en Dios. Y si tú no actúas, pues no vas a ver las cosas que Dios tiene para tu vida. Así que, al igual que Ruth, nosotros necesitamos dar el primer paso, nosotros necesitamos actuar, accionar, movernos, permitir que Dios se mueva a través de nosotros cuando nosotros actuamos. Más adelante, dice, ahí mismo en ese versículo dice, que ella salió a recoger las espigas y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz. Cuando Ruth salió, Dios proveyó para ella el campo al que tenía que ir. Dios no lo hizo antes, o sea, no fue que Ruth estaba sentada diciendo, sí, yo quiero, yo confío, que alguien venga, me toque la puerta y me diga, vaya a ese campo. No, tuvo que ella salir, enfrentarse quizás a sus miedos, actuar y decir, yo creo y yo confío y yo salgo. O sea, no podemos quedarnos solo orando. A veces nosotros tenemos, no, estoy orando, sí, sigo orando, pasan 3 meses, sigo y sigo orando. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿En qué te estás moviendo para ver que haya un cambio en tu vida, para que haya un cambio en tu situación? A veces, lo que les decía ahorita, esos momentos difíciles nos permiten actuar de manera diferente. A veces Dios permite que tu vida vengan desiertos, situaciones difíciles para que haya un cambio de vida, para que haya un cambio en hábitos, para que cambies tu situación. Pregúntate, Dios, ¿hoy qué necesito actuar? ¿Hoy qué necesito accionar en mi vida para que yo pueda experimentar ese futuro maravilloso que tú tienes para mi vida? ¿Qué hubiera pasado si Ruth no hubiera salido? ¿Qué hubiera pasado si ella solo se hubiera quedado confiando y deseando? No hubiera conocido a Booz. Y el final de su historia hubiera sido totalmente diferente. Así que yo te animo a que tú empieces a colocarte metas en ese proyecto de vida, en esas áreas donde necesitas traer un cambio a tu vida. Si es tu tiempo devocional, si tú luchas con tu tiempo devocional, no lo has logrado, ponte metas. Ok, me voy a levantar todos los días, aún si tú necesitas pedir ayuda de alguien, mire, llámeme todos los días a las 6 de la mañana, por favor. Pero es una forma de que tú ya sales y dices, ok, no me voy a quedar solo con el deseo de querer hacer mi tiempo con Dios, con el deseo de querer buscar de Dios, sino que realmente lo voy a hacer. Si tú necesitas en este momento conseguir trabajo, por más difícil que esté la situación de conseguir empleo, tienes que salir a mandar hojas de vida, o si no, no vas a conseguir nada. Si tu situación es matrimonial, tienes que actuar, tienes que empezar a tener cambios en ti para que pueda venir ese cambio en tu hogar. Y Ruth nos da la clave de cómo nosotros debemos actuar. Ella no actuó como el común de las personas que estaban espigando. Ruth marcó la diferencia. Y ese es el cuarto punto que yo quiero hoy que estemos mirando. Ruth marcó la diferencia. Dice en el versículo 5. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. No ha dejado de trabajar, ¿sí? En la versión Reina Valera dice, entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento.
La versión lenguaje actual, que me gusta mucho, dice: desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. O sea, el actuar de Ruth involucró una actitud. ¿Cuál es la actitud con la que yo me voy a enfrentar para cambiar mi situación? ¿Cuál es la actitud? Sí, puedo desearlo, puedo confiar en Dios, pero yo necesito que ese actuar involucre una actitud que marque la diferencia. Algunos dicen historiadores dicen que la familia de Elimelech y la familia de Ruth y Orfa eran familias pudientes, que tenían dinero. Pero en este caso vemos que a Ruth no le importó de dónde venía, ella hizo el trabajo con una actitud correcta, sin importar de que eso le dieran el orgullo, sin importar de que todo un día tenía que estar aguantando el sol. Ella lo hizo de la mejor manera, tanto que llamó la atención del capataz y llamó la atención de vos. Ella marcó la diferencia con relación a las otras personas que estaban espigando. Eso que hizo Ruth involucró también un sacrificio. Muchas veces nosotros, el actuar nos va a llevar a que tenemos que sacrificar cosas, que nos va a doler, pero necesitamos hacerlo para traer ese cambio a nuestras vidas. Eso es como el proceso de quedar en embarazo y ya ver a nuestro hijo, ¿no? Entonces uno desea un bebé, deseamos tener un bebé, quedamos en embarazo, confiamos en Dios de que todo el tiempo va a estar cuidando de nuestro bebé, porque ahí uno confía totalmente, no hay forma de verlo, ¿sí? Uno quisiera tener todo el tiempo el ecógrafo, no sé cómo se llame, para poder ver a nuestro bebé ahí y monitorear y decir si le está latiendo el corazón. Yo me acuerdo que con Sofi compramos el aparatico para escuchar el corazón y cuando no lo escuchaba era corra, cómase una paleta fría porque el frío la mueve a ver si sí, no se está moviendo, entonces cómase un dulce, un chocolate para ver si sí se mueve. Ay, sí estamos, pero necesitamos confiar en ese momento en que Dios, así nosotros no lo veamos, en que Dios tenía el control de nuestra hija. Y al final, ¿cómo voy a tener yo esa bendición de, en este caso, mis hijos? Pues tenía que actuar, o sea, tenía que pujar. Era la única forma, ¿sí? Con Sofi duré, el trabajo de parto fueron más o menos 15 horas, o sea, fueron 15 horas sin comer. Lo único que me daban era algodoncito con agua, así. Entonces, eso fue un sacrificio enorme, pero después de tener uno a su bebé, uno dice, ay Dios, gracias. Dolió porque duele, ¿sí? Yo creo que todas aquí que hemos pasado por eso sabemos cómo duele. Duele, hay sacrificio, aún el perder el pudor implica es un sacrificio. Pero muchas veces necesitamos traer sacrificios o hacer sacrificios para poder ver la situación a la que Dios quiere llevarnos. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por cambiar tu situación? ¿Qué sacrificios tienes que hacer? ¿Qué sacrificios Dios te está colocando en tu mente para que empieces a traer esa situación a la que Dios quiere llevarte? Ruth, sin saberlo, era observada, ¿sí? Dice que el capataz le dio todo un reporte a voz de lo que ella estaba haciendo. O sea, sin saberlo, Ruth estaba siendo observada y a sus espaldas estaban hablando bien de ella. Así que así mismo es con nosotros. A nosotros nos están observando. No solo aquí, afuera. Y más si la gente sabe que nosotros amamos a Dios. Los ojos van a estar ahí puestos. Su jefe va a estar puesto ahí mirando en qué momento de pronto la embarró, ¿sí? La gente también habla de nosotros. Uy, sí, ese realmente es súper temeroso de Dios. ¿Qué dicen de ti cuando hablan los demás? Cuando los demás te ven en acción, ¿qué pueden decir de ti? El deseo de Dios es que puedan decir, no, Él marca la diferencia. Esa persona es diferente al común. Tiene algo que lo hace diferente. Eso es lo que Dios
quiere que hablen de nosotros. Y quiero que me acompañe al versículo 11, ahí en Ruth capítulo 2. En el versículo 10, dice: entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Y en el 11 dice: sí, lo sé, respondió Dios, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Y sigue el 12 diciendo: que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. O sea, vos estás reconociendo que Ruth hizo un sacrificio. Y ese sacrificio más adelante fue recompensado. Quiero que vayamos al final de la historia de Ruth. Hablamos de que Ruth comenzó en una situación difícil. Llegó al campo, marcó la diferencia y ahora miren Dios cómo recompensa ese sacrificio, esa actitud. En el capítulo 4, versículo 13 dice: así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. En el versículo 17 dice: las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Miren cómo cambió la situación de Ruth. Ella llegó desamparada, sin esposos, con sueños rotos. Pero ella deseó, ella confió en Dios, ella actuó con sacrificio, marcó la diferencia. Y esto hizo que ella al final de su historia fuera diferente. Eso hizo que ella se pudiera casar con este hombre que era rico, o sea, ella no tenía que preocuparse por ese sustento. Tuvo un hijo, ese sueño que quizás ella tuvo desde hace mucho tiempo, hoy Dios estaba concediendo nuevamente ese sueño. Y la historia de Ruth va más allá, trasciende más allá. Si usted ve en Mateo 1, en el versículo 5, ese capítulo es la genealogía de Jesús. Dentro de la genealogía de Jesús hablan de Ruth, hablan de Booz, de Obed, el hijo que tuvieron, y mencionan a Ruth. Miren cómo cambió la historia de Ruth, hasta dónde Dios permitió que Ruth llegara, que Ruth impactara por esto que ella hizo. Así que yo hoy te animo a que no te conformes con la situación que estás viviendo. No te conformes con ese problema. No te conformes a que tus sueños ya quedaron archivados. No te conformes a eso. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y quiero que miremos en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que así como Ruth, Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra situación. Si tú hoy no estás viviendo quizás en esos planes de bienestar, Dios hoy te está animando a que confíes, a que desees, a que actúes y marques la diferencia para llegar a vivir en esos planes de bienestar que Dios tiene para ti. Podemos quedarnos solo en el confiar, en el desear, pero no va a pasar nada. Posiblemente tú en tu situación ya has actuado, muchas veces he actuado, pero en tus propias fuerzas. Yo hoy te animo a que tú confíes en Dios, a que deposites tu confianza en Dios y creas que tu situación puede cambiar. Así que yo te voy a invitar a que tú cierres ahí tus ojos, que le pidas al Espíritu Santo que traiga a tu mente, a tu consciente, qué situación debes cambiar. Que el Espíritu Santo sea incomodándote
¿Qué tengo que cambiar en mi vida para llegar a ese final, a ese desenlace que Dios tiene para mi vida? Y yo quiero hacer un primer llamado para aquellas personas que hoy reconocen que sus vidas están sin Cristo, que hoy reconocen que necesitan hacer a Cristo el centro de sus vidas. Yo te voy a pedir que si tú eres una de esas personas, levanta tu mano. Mientras la iglesia está con sus ojos cerrados, yo te pido que tú levantes tu mano si tú necesitas en esta mañana aceptar a Cristo. Si tú necesitas en esta mañana que Cristo cambie tu vida. Yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Padre Dios, gracias porque me has traído a este lugar con un propósito, porque no es casualidad que yo hoy esté aquí. Señor Jesús, yo hoy te acepto en mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que tú entres a mi vida, que me cambies, que me perdones, que me transformes, que me hagas una nueva criatura. Gracias, Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Y ahora te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de ahí. Gracias, Padre, porque hoy hago parte de tu familia, porque hoy puedo llamarme tu hijo.